O con el saco. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. ¿Y viene el sábado? El punto está que me puede recibir en sábado.
las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Hola, buenas noches. Nuevamente, Dios nos tiene la misericordia a través de Jesús de Nazaret de permitirnos estar reunidos esta noche del día lunes 22 de junio del 2026 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar reflexionando y aprendiendo acerca de la historia de la salvación. Le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que se encuentran como siempre entre nosotros para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios, y le damos a Dios alabanza y gloria a través del propio Jesús de Nazaret, y juntos decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche tenemos una petición particular y es por todos los padres del mundo. Ayer estuvimos de gran fiesta en todo México y en muchos países más también se celebra el Día del Padre. Y pues queremos tenerlos presentes a los que ya no están entre nosotros, que Dios los tenga gozando de su paz eterna, a los que estamos aquí en este mundo,
que Dios nos conceda sabiduría, inteligencia para poder guiar a nuestros hijos y hacer de ellos hombres de bien. Pero además de eso, nuestra petición va más allá de lo tradicional. Queremos pedirle a Jesús de Nazaret que el Espíritu Santo oriente a todos los padres que están en la disyuntiva de si su pareja debe o no tener al hijo que esperan. Muchas ocasiones esta situación viene aparejada a la inexperiencia y a no reflexionar bien en lo que debe de ser padre. Pero cuando hay un hijo en el vientre de una mujer, hay un padre de ese hijo. Entonces, nuestra petición esta noche va encaminada a pedir ayuda, guía del Espíritu Santo para todos esos padres inexpertos que están en la disyuntiva de qué hacer porque ellos no esperaban ser padres. Que Dios los ayude, que el Espíritu Santo los busca, que María Santísima proteja a esas mujeres y que pueda llegar a este mundo esas criaturas que todas son bendecidas, porque Dios Padre, si permite que haya vida, es porque tiene algo muy grande para nosotros, muy grande para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver aquí, perdón, estoy tratando de cerrar. Ya está, perdón. Antes que se me pase, quiero agradecerte la paciencia que tuviste, que hace 8 días se volvió un desastre en la clase, porque nunca supe qué fue lo que sucedió con exactitud, pero pues todo parece indicar que por inestabilidad del Wi-Fi no permitía que hubiera que se permanecieran todos adentro y entraban y los sacaba y volvía a entrar y los volvía a sacar. Te pido una disculpa, fue algo no previsto y agradezco tu comprensión y esta noche vamos a tratar de recuperar un poco de ese tiempo. Bueno, pues ya, nada más te quiero comentar que el bello cántico del Salmo que hoy escuchamos al inicio de esta clase está inspirado en el Salmo 91 de la nomenclatura hebrea, que se titula Bajo las alas divinas. Y es un salmo hermoso porque reconoce que nosotros somos nada, que Dios Padre siempre nos protege y nos acompaña a través de Jesús de Nazaret. Y, perdón, otra vez, déjenme silenciar. Ya, ok. Perdón. Entonces, en este Salmo 91 hay mucha inspiración del libro de los Proverbios y del libro de la sabiduría, grandes libros que forman parte de los 73 libros de la Biblia y que nos ayudan a comprender la misericordia y la sabiduría divina, esa sabiduría compartida también con Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios, y que nos enseña, es la base de todos los bellos salmos, que son 150 trozos de sabiduría enorme. Por algo, nada más reflexiona los salmos,
fueron escritos más o menos a través de casi 1000 años. Y esos salmos perduran hasta la fecha, después de otros 2000 y un poco más de años. O sea que los salmos, en su mayoría, tienen casi 3000 años de haber sido escritos. Y su vigencia es tal que se mantienen como columna vertebral de la iglesia y todos los días se recitan, se rezan. Y es un libro que ha trascendido desde el Antiguo Testamento a nuestra actualidad. Entonces, es algo muy, muy bello. Te repito, bajo las alas divinas. Y es entendible. Estamos cobijados por las alas de Dios Padre y entonces tenemos seguridad, tenemos certeza, tenemos confianza, tenemos todo para poder salir adelante en cualquier circunstancia. Pues que Dios nos proteja y que podamos seguir adelante. Y ahora entrando ya al libro, materia que nos toca esta noche, estamos hablando de Josué. Josué, para tu conocimiento, junto con otros libros más, que te voy a dar los títulos, se le conoce, bueno, vamos por orden. Josué fue un, un allegado de Moisés que fue cobrando relevancia poco a poco por su fidelidad a Dios y su fidelidad a Moisés. Por lo tanto, después de la muerte de Moisés, Dios Padre, Yahvé Dios, le permitió que quedara al frente del pueblo israelita, el pueblo hebreo, el pueblo propiedad de Dios Padre, y tenía una misión específica. La misión de Josué, como aquí podemos ver en esta imagen, era, en primer lugar, organizar y ocupar las zonas que Yahvé Dios, Dios Padre, había prometido desde Abraham a todos sus fieles seguidores. Recordarás que desde la época de Abraham le prometió hacerlo fuente de muchas civilizaciones, y eso se da en tal forma que ahorita en este capítulo que vamos a ver esta noche, el pueblo de Israel va a tener que combatir y va a tener que, bajo el amparo de Dios Padre, de echar fuera a muchos reyes, a muchas naciones, así se le decía en aquellos tiempos ya, que vienen de la descendencia también de Abraham, pero que era no la descendencia elegida por Dios Padre. Eran muchos de ellos pueblos que venían de la línea, pudiéramos decir, de Ismael, de Agar, de su madre Agar, Ismael, el primer hijo de Abraham, no el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, pues sabemos que es Isaac. Pero para que nos demos una idea, cómo en estos tiempos ya la tierra que van a ocupar en la península del Sinaí, muchos de ellos están habitadas por descendientes de los pueblos que vienen derivando de Ismael. Entonces, ubiquémonos, es este Josué, hijo de Nun, así se le conoce, así se le pone en todos los fragmentos en que se habla de él en la Biblia, siempre veremos que lo citan así, Josué, hijo de Nun.
Recordemos que dentro de la genealogía israelita es muy importante siempre el saber la persona de quién es descendiente. Y muchas veces no basta nada más el decir el nombre del padre. Hay ocasiones en que se remontan a 2 o 3 generaciones hacia atrás. Recordemos que pues en esa época no existían los apellidos y entonces la manera de ubicar a la persona, porque podía haber muchas personas con el mismo nombre, pues era el decir de quién eran hijos. Entonces, este Josué, repito, fue muy fiel a Moisés y fue la persona que en muchos momentos comandó las fuerzas guerreras de Israel en 20,000 momentos. Por esa razón aquí lo vemos con su postura de líder militar de las fuerzas israelitas. Pero el libro de el Deuteronomio, que fue con el que terminamos, con el que concluimos la vida y obra de Moisés, sabemos que con ese libro se cierra el Pentateuco. El Pentateuco, que son los 5 libros dentro de la Sagrada Escritura, que así lo conocemos nosotros, y que los judíos lo denominan como la Torá o la ley. Y en cierta forma es correcto el citarlo así, la ley, porque en diferentes momentos de los 5 libros vamos a encontrar fragmentos o disposiciones que rigen la vida diaria de los hebreos. Por lo tanto, no solamente el decálogo de Moisés, sino todas las normas y disposiciones que Moisés fue agregando en estos libros, concretamente en el libro de Levítico, en lo que se refiere a cuestiones religiosas, en el libro de los Números, en lo que se refiere a disposiciones para la población de vida diaria, en el libro también del Deuteronomio, que concretamente lleva el sobrenombre de Segunda Ley. Ya comentamos que se le dice Segunda Ley porque en el devenir de los 40 años del Éxodo, los originales que salieron de Egipto por desobediencia a Dios Padre, a Yahvé Dios, por soberbia, por confrontaciones, por el actuar en contra de lo que habían prometido a Yahvé Dios, a Dios Padre, en la asamblea del Sinaí, en donde juraron respetar y únicamente a Dios darle culto, pues en el devenir del tiempo se fueron dando muchas pruebas, muchas muestras de contradicción a lo que habían prometido. Recuerda, simple y sencillamente, cuando baja Moisés del monte Sinaí, encuentra que su hermano Aarón había permitido que hicieran un becerro de oro con todos los joyas, con los aretes, las cadenas, todo lo que traían de oro los hebreos, y a través de ese buey de oro, darle culto a Dios. Entonces imagínate, no había bajado Moisés de traer el decálogo cuando ya el pueblo se había manifestado. Y no solamente eso, sino que habían involucrado a Aarón, lo había permitido. Entonces, por esa cuestión y por muchas otras más, los que salieron de Egipto van a ir muriendo en este éxodo. No bastó la misericordia divina de alimentarlos, de protegerlos, de darles
cobijo, de darle todo lo necesario para que hubieran podido llegar a la tierra prometida. Y entonces son sus hijos, sus vástagos, sus herederos de estos originales israelitas que salieron de Egipto, los que van a tener la oportunidad ahora de entrar a la tierra prometida. Y por lo tanto, nos vamos a encontrar con algunos detalles relevantes. En primer lugar, que este Josué, hijo de Nun, por ser fiel vasallo de Moisés, va a tener el privilegio de que Yahvé Dios lo va a proteger, le va a, le va a guiar y le va a sostener en momentos álgidos para que sea el líder del pueblo que haga que entren a la tierra prometida, por un lado. Por otra parte, este Josué va a tener la responsabilidad de que antes de que entren a la tierra prometida, desde el punto de vista religioso, tenía que buscar la identidad de todos los que iban a entrar a la tierra prometida. Recordemos que cuando salieron de Egipto, Moisés circuncidó a todos los que iban a emprender el éxodo que no estuvieran circuncidados antes. Pues ahora estamos hablando de que van a entrar a la tierra prometida los hijos de los originales. Por lo tanto, Josué, hijo de Nun, va a hacer una gran circuncisión de todos los que van a ingresar a la tierra prometida, de todos los jóvenes, de todos los que necesitaban manifestar ese signo visible que identifica a los hebreos, que es la circuncisión. Entonces, Josué lo va a provocar. Se dice que le ordena Yahvé Dios que haga cuchillos de pedernal y con ellos el circuncidar a todos los varones que iban a entrar a la tierra prometida. Por esa razón también es entendible el por qué el libro del Deuteronomio se le conoce como la segunda ley, porque este Moisés escribió el Deuteronomio en los tiempos finales de su existencia. Recuerda que este Moisés vivió 120 años. De esos 120 años, 40 fueron en estarse formando en todos aspectos. Después de los 40 años, tuvo que partir porque víctima del coraje de ver en un momento determinado cómo maltrataban al pueblo hebreo los egipcios, le da muerte a un egipcio y por temor a las represalias se va de ahí a Madián, a una zona un poco lejana de Egipto, y 40 años después, ya con el mandato, con la misión de Dios Padre de rescatar al pueblo de la opresión egipcia, llega y los libera y emprende el éxodo. Los 40 años del éxodo, pues si se los agregas, Moisés va a encontrar el sueño profundo de sus padres, como el propio Yahvé Dios le dijo, cuando duermas, cuando duermas y en la casa de tus padres, ese encuentro final propiciado por Yahvé Dios se da cuando Moisés está por cumplir 120 años. Entonces, en los últimos tiempos, repito, de su vida, es cuando él escribe el Deuteronomio. Y en ese Deuteronomio quedan puestas la mayoría de los preceptos y normas que
va a tener que respetar el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Por lo tanto, va destinado a los jóvenes, a la nueva generación que no tuvieron oportunidad de conocer todo lo que sucedió en el devenir del Éxodo. Entonces ya entendemos por qué el nombre. Recordemos que llegó a tales esferas la desobediencia del pueblo elegido que el propio Moisés, por designio divino, no va a tener la potestad de entrar a la tierra prometida. Imagínate él que estuvo conduciendo al pueblo durante 40 años y no va a poder entrar. ¿Por qué? Pues ya recordemos que en ciertos momentos también Moisés como humano, como hombre, también pecó. Eso nos hace pensar en que tristemente, pues todos los que formamos parte de la Santa y única Iglesia Cristiana Católica Apostólica, fundada por Jesús de Nazaret, somos humanos. Y tristemente, pues también pecamos, que es una iglesia santa conformada por puros pecadores. Bueno, esa es una reflexión al parejo de lo que estamos hablando. Entonces, este Moisés no va a poder entrar. En ese momento, Josué, hijo de Nun, va a tomar la estafeta y, repito, se va a encargar de 3 diferentes tareas, todas ellas que podemos leer en el libro de Josué. Y las 3 tareas va a ser la primera, el ingreso a la tierra prometida. Y al decir ingreso a la tierra prometida, en esta imagen nos podemos dar una idea muy clara de lo que eso conllevaba, que no era llegar y ya aquí estamos, ya llegamos y ya déjenos ubicarnos. No, hubo que enfrentar a muchos pueblos para desalojarlos. Y por el brazo poderoso de Dios Padre, fueron guiados para lograr esta empresa. La segunda tarea que tuvo este Josué va a ser el dar la tierra a cada uno de las 12 tribus de Israel, el acomodarlos ya en la tierra prometida. Y el tercer paso que va a tener que cumplir este Josué es el dar la organización mínima para que pueda sobrevivir el pueblo. Por esta razón, este Josué en esa etapa va a impulsar mucho a los jueces, esos jueces que vimos que desde Moisés fueron empezando a funcionar, impartiendo justicia administrativa, religiosa, social y de cualquier tipo en las comunidades a diferentes niveles. Entonces de ahí surgió la forma de la administración por medio de los jueces. Y esa va a perdurar hasta la época en que venga, en que el pueblo decida, imitando a otras naciones, el tener un rey, el transformar a Israel en una monarquía. Entonces, si ahorita nos remitimos, más o menos vamos aquí a ver a nuestra línea del tiempo, vamos a ver que con este Moisés se cerró el episodio de previo a la conquista. Entonces, más o menos por el año 1220, ahí acabó la misión de este Moisés. Josué, hijo de Nun, toma la estafeta y aquí nos marca perfectamente el 1200 y este Josué va a vivir un poco más de tiempo,
pero a él le va a tocar, como vemos aquí en letra roja, el organizar las campañas de conquista de la península del Sinaí para poder ocupar los terrenos prometidos por Yahvé Dios, Dios Padre, desde la época de este Abraham. Por otra parte, vemos que ahí, en letra roja, vemos también que los jueces van a estar al frente de Israel más o menos desde el año 1200 antes de Jesucristo hasta más o menos el año 1030, en que el pueblo, repito, imitando a otras naciones, pide tener monarcas, pide tener reyes, que era pudiéramos decir, la, lo que estaba en boga en aquellas naciones, en aquellos tiempos, y ellos también, el pueblo elegido, va a tener sus reyes. Previo a esta monarquía, junto con los jueces, va a aparecer la figura de los profetas. Recordemos que los profetas son mediadores, son interlocutores entre Dios y el pueblo. Y entonces van a tener mucha relevancia porque los profetas van a estar muy en contacto con las autoridades, guiándolos. Eh, Recordemos, así como ya en el Nuevo Testamento hablamos del Espíritu Santo, pues aquí el Espíritu Santo ya estaba más definido, más sin embargo, era a través de los profetas que se conocía los oráculos de Yahvé, o sea, la palabra de Yahvé, y también su influencia. Para que quede claro, por ejemplo, los reyes, comenzando por Saúl, después David y por último Salomón, fueron elegidos por medio de los profetas, fueron ungidos también por los profetas para poderse desempeñar como reyes. Y aquí hago el comentario, ves tú en color rojo únicamente 3 reyes. Se considera que son los únicos que tuvo Israel cuando no estaba dividido. Posteriormente, después de Salomón, vamos a ver que se divide Israel en el reino del norte y el reino del sur. Continuaron habiendo reyes, pero ya eran reyes o de uno de los dos reinos, y entonces ya no es lo mismo. Por eso es muy común que se diga que Israel solo tuvo 3 reyes, porque fueron los que estuvieron al frente del reino antes de que se dividiera. Bueno, hablando un poquito más acerca del libro de Josué, te quiero comentar que existen eh, otros seis libros posteriores al Deuteronomio. El propio libro de Josué, el de Jueces, el de Ruth, el de Samuel y la primera y segunda de Reyes. Todos estos libros que te acabo de mencionar se les reconoce también como el Hexateuco. Hexa quiere decir 6, teuco también relacionado con libros. Entonces, estos 6 libros, forman una unidad muy compacta que nos va a hablar de los primeros tiempos ya del Israel dentro de la península del Sinaí, en la tierra de Canaán. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si tú quieres conocer bien los inicios de la historia de Israel, ya como pueblo, tendrás que remitirte al estudio, a la lectura de esos 6 libros. Hoy vamos a ver nada más de manera ligera qué fue lo que sucedió en un principio con esta misión
que tuvo este Josué. Para esto, déjame mostrarte, déjame poner de fondo algo muy, muy importante. Esta imagen que la reconocemos porque fue cuando este Moisés cruzó las aguas del Mar Rojo, y ahora a este Josué le va a tocar algo muy similar. Josué va a tener que pasar el río Jordán. Te quiero hacer un comentario importante. Ya Moisés, en sus últimos tiempos, permitió que del lado oriente del Jordán, ahorita vamos a poner un mapa para que nos ubiquemos, se asentara ahí la tribu los Rubeinitas, de Rubén. Y por eso, con el paso del tiempo, vamos a ver que nos van a hablar mucho de asentamientos israelitas en Transjordania. La palabra Transjordania, si tú la divides, trans es más allá, cruzando. Entonces, Transjordania es cruzando el Jordán, lo cual nos ubica que va a haber asentamientos tanto del lado derecho del río Jordán como del lado izquierdo. En su mayoría van a estar del lado izquierdo, pero y es interesante que esos asentamientos del lado derecho vienen desde la época de este Moisés. Pues entonces Dios Padre, Yahvé Dios, le pide a Josué que, que le obedezca y que confíe en él. Y así como este Moisés trajo un báculo, en el caso de este Josué va a traer una jabalina, se le llama. Tú ubicas la jabalina como esa madera larga, bien pulida, que tú ves que ahora se ocupa en muchas competencias deportivas. Bueno, pues el origen de ese palo grande es la jabalina, viene de esta época, más o menos. Entonces, eso va a ser el distintivo de este Josué. Y Dios va a permitir que se repitan episodios como con Moisés, aquí con este Josué. Entonces, este Josué le dice, Yahvé Dios, extiende tu jabalina rumbo hacia las aguas del Jordán. Pero antes de que eso sucediera, los sacerdotes, portando el arca de la alianza, iban por delante de este Josué. Entonces, no era la acción de Josué, sino la acción divina de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Entonces, cuando tienen que pasar el río Jordán, primero los sacerdotes llegan hasta penetrar un poco en las aguas del río Jordán. Y después, este Josué ya con su jabalina apuntando hacia las aguas, coincide con la voluntad divina de que todas las aguas del río Jordán se detienen como si fuera una gran cascada estática, permitiendo que el pueblo pueda cruzar el río Jordán. Posteriormente de que ya cruzaron todos, los sacerdotes van a retirarse ya hacia tierra firme, después de haber cruzado, y entonces las aguas van a volverse a hacer un continuo movimiento. El río Jordán ya lo habíamos comentado, pero tiene mucha importancia porque hay una montaña, ya lo dijimos, que es el monte Hermón, Hermón con H. Ese monte Hermón es en donde tres diferentes afluentes
de agua se juntan y ahí nace el río Jordán. Y desde ahí va bajando hacia el sur, convirtiéndose después en el mar de Tiberíades o de Genezaret, en donde Jesús va a tener mucha actividad, pero en el río Jordán, en la parte alta, donde Juan Bautista daba sus, eh, daba sus ritos de purificación, es ahí a donde Jesús va a acudir para ser bautizado. Digo, bautizado, así lo conocemos nosotros, pero de hecho, pues era un acto de purificación el que impartía Juan Bautista. Y entonces, esas tres afluentes que bajan del Monte Hermón, pudiéramos identificarnos como la Santísima Trinidad. O sea, los tres grandes afluentes que convierten esa agua del río Jordán en aguas para limpiarnos de los pecados y para infundirnos la gracia del Espíritu Santo. Bueno, esto como un punto de referencia. Entonces, Josué, así es como va a cruzar el río Jordán. Pero hay otro detalle muy, muy interesante que se va a fraguar en, en esta aventura, porque van a tener necesidad de entrar a la tierra prometida por un lugar mucho, muy especial que se llama Jericó. Entonces, en esta imagen, tú puedes ver una alegoría, más o menos, de lo que fue la entrada a Jericó. Pero la historia de esta entrada es muy, muy interesante, porque nos habla de de la plenitud total de Dios Padre hacia el pueblo elegido, porque por la fidelidad del pueblo van a tener que entrar por Jericó. Pero en el capítulo 2 del libro de Josué nos dice que primero Josué mandó a dos espías para conocer cómo eran las tierras a las cuales en las que se iban a sentar ahí ellos. Y entonces estos espías, hay una historia muy, muy particular, muy interesante, porque nos va a hablar de todo lo que, de todo lo que podemos esperar de Dios. Déjame decirte, déjame encontrar la lámina aquí que quiero para que esta lámina, para que nos ubiquemos. Fíjate que la historia de Josué va enlazada, va engarzada con una bella historia. Si te fijaste, cuando te mencioné los 6 distintos libros que forman el Hexateuco, te mencioné uno, que es el libro de Ruth. Esto es muy relevante porque dentro de la historia de la Sagrada Escritura hay muy pocas historias acerca de mujeres. Si no me equivoco, ya si se hace un resumen, son aproximadamente 53 mujeres de las cuales se va a hablar en la Sagrada Escritura. Comparado con el número de hombres que conforman todas las historias de los 73 libros, es una minoría las historias de las mujeres. Pero hay, hay un detalle muy importante
que debes de conocer tú. Quiero que te remitas, si tienes a la mano, al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, recordemos que es un evangelio escrito con todas las tradiciones que el pueblo judío estaba acostumbrado a vivir, a respetar, y que el evangelista Mateo, fiel a todas estas costumbres, nos da la primera prueba de esto cuando su evangelio, en el capítulo número 1 de su evangelio, se dedica a hablarnos de la genealogía de Jesús. O sea, San Mateo nos va a hablar de la buena nueva de Jesús, pero lo va a hacer de acuerdo a las tradiciones judías, de acuerdo a todo lo que en el Antiguo Testamento se, se cuidaba, se respetaba y se vivía. Por lo tanto, este Mateo va a hablarnos dentro de la genealogía de Jesús, nos va a hablar de muchísimos hombres, pero dentro de su genealogía de Mateo vamos a encontrar que se citan 5 mujeres. Y esto es algo muy relevante. Y entonces, estas 5 mujeres que nos cita Mateo, te lo voy a citar. En su genealogía de Jesús, en el libro, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice Mateo: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Vas a decir tú, ¿quién fue Tamar? Recordarás más o menos que había una ley muy, muy fuerte, que era la ley del levirato, y que había, en esa ley del levirato, se mencionaba que si alguna mujer enviudaba, para dar gloria, no gloria, gloria es a Dios, perdóname, para dar honor a su difunto marido, si su marido tenía algún hermano, debía éste de casarse con la viuda para buscar que tuviera herederos y darle honor al apellido del difunto marido. Bueno, pues esta Tamar fue una mujer que tuvo esa historia y que se enviuda, se casa con el hermano menor de su marido y tampoco le da heredad, no le da hijos y muere también. Y entonces había un hijo menor y el suegro de Tamar le dice que espere a que el hijo crezca y que lo podrá hacer su marido también. Esta Tamar veía que pasaba el tiempo y no se cumplía esta promesa de su suegro. Entonces Tamar decide tener una acción muy audaz, la manera en que la vemos aquí vestida, aunque tú no lo creas, pero era una forma que identificaba a las mujeres de la vida galante, pudiéramos decir, y se sentaban a las orillas del camino. Cierto día su suegro pasa por ahí, lo agarra en sus 5 minutos de debilidad y se acuesta con esta Tamar y le promete que le va a dar en paga, que le va a dar ganado y
esta Tamar le dice que sí, que con todo gusto, pero que mientras le manda el pago, le deje su anillo, le deje su bastón y, y su cordón, que estas prendas eran símbolos de la, de la, de la identificación de la clase social del hombre. Entonces, después de eso, pasa un poco de tiempo y van a decirle al suegro de Tamar que su nuera se está prostituyendo. Él, celoso de toda la religión judía, decía que debía de ser lapidada, debería de ser muerta a base de pedradas. Pero van a buscarla y no la encontraban. Y de repente cuando ya dan con ella, pues se está organizando la cruzada para darle muerte a Tamar. Y ella muy hábilmente dice, el hombre a quien pertenece estas prendas, el anillo, el bastón, el cordón, con la que era una especie de cinturón que usaban, dice, de él estoy preñada. Y entonces van y le dicen al suegro, y pues bueno, el suegro pues no le quedó otra más que aceptar esto. Y esto era algo que no debía de haber pasado porque dentro de la ley de Moisés, pues claro, se prohibía que hubiera acercamientos íntimos entre suegros y nueras, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante son dos cosas. Una, que Dios se vale de herramientas, de circunstancias, de elementos que luego no nos imaginamos para lograr su voluntad. Y muchas veces esos caminos torcidos, los renglones torcidos, traen realidades fantásticas, realidades muy grandes. Pues esta Tamar, que es la primer mujer que aparece en la narrativa de Mateo en su evangelio, es la primera de esas 5 mujeres grandiosas que hoy que estamos citando ahorita. La segunda mujer, muy importante también, y que también Mateo nos las va a citar, en el versículo 5 del capítulo primero también nos dice Mateo, Salmón engendró de Rahab a Boz. Aquí se entrelaza algo muy interesante. Te quiero dar un dato nada más muy interesante. Cuando se refiere Mateo a mujeres, siempre va a poner el de fulanita. Cuando es de hombres, siempre nos pone a. Por ejemplo, dice, Fares engendró a Enrón, Enrón engendró a Arán, así. Pero en este caso, escuchaste, dijo, Salmón engendró de Rahab a Boz. O sea, le está dando un lugar muy importante a esa mujer. Y entonces, en el caso de Rahab, aquí la vamos a ver relacionada con la historia de Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Pues porque otra vez Dios Padre se va a valer de recursos que nosotros no nos imaginaríamos y esta Rahab es otra prostituta. Rahab vivía, su casa estaba prácticamente, casi que pudiéramos decir, sobre las colinas, sobre las columnas, sobre la muralla de la entrada a Jericó. Y ella, pues, era una mujer de la vida galante. Te dije que Josué, hijo de Nun, mandó a 2 espías a que vieran cómo era la tierra prometida, a que confirmaran que tenía la calidad, que pudiera garantizar el sustento
el suelo de esa región y que correspondiera al regalo que Dios les iba a hacer. Entonces, entran a Jericó estos dos espías y caen, porque es prácticamente la primera casa que estaba ya dentro de la ciudad, en la casa de esta Rahab, la prostituta. Entonces, esta Rahab aquí es hermoso porque a pesar de su condición, ella es iluminada por el Espíritu Santo y habiendo escuchado lo que había sucedido en ese paso de las aguas del Jordán del pueblo de Israel, le bastó solamente saber eso para entender que Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, era lo más grande que podía existir y que existe en todo el universo. En la cuestión, Rahab no pensó en todo el universo, pero yo lo digo pensando ya en nosotros. Entonces Rahab entiende que ese pueblo que cruzó el Jordán no es cualquier pueblo, sino que es un pueblo bendecido por Yahvé y que este Yahvé es el único Dios más grande que puede existir. No sabía más esta Rahab, pero entonces cruzan, llegan a su casa y ella, pues después de cruzar unas palabras, les dice, ¿saben qué? Aquí se corre la voz muy rápido y el rey de Jericó sabe que ustedes andan por aquí de espías. Entonces, efectivamente, al poco rato van a llegar a casa de Rahab, emisarios del rey en búsqueda de estos espías. En la parte alta de la casa de esta Rahab tenía amontonado en una zona mucho lino, o sea, la mezcla de la cual se hacen las telas de lino. Pero pues entendemos, estaban pudiéramos decir, las pencas de esa planta de lino amontonadas. Y bajo esas montón de lino escondió a los dos espías. ¿Por qué? Porque ya dijimos por qué, porque la iluminó el Espíritu Santo y entendió que ese pueblo era algo mucho, muy diferente. Entonces, a estos emisarios del rey les dice, efectivamente por aquí estuvieron, pero salieron y se fueron por el lado derecho, imagínate, cuando en realidad no era así. Lo que hizo fue quitarse de encima a estos emisarios del rey y les dijo, para que te ubiques, las ciudades en aquellos tiempos eran como una gran fortaleza que tenía entrada, que tenía puerta, y esas puertas se cerraban por las tardes para cerrar la ciudad, como quien dice, y por las mañanas se abrían. Bueno, pues entonces les dijo Rahab, se fueron, salieron y se marcharon por el lado derecho. Mentira, estaban refugiados con ella. Pero los emisarios del rey se van a buscarlos y se pierden ya por fuera de las murallas de la ciudad. Entonces esta Rahab les dice a ellos que cuáles eran las intenciones de esto y le hacen saber que Jericó será tomada por el pueblo israelita. Y ella pide clemencia, ella pide misericordia y les dice, yo los ayudé, prométanme ustedes que me van a ayudar a mí ahora que entren a esta ciudad. Y entonces estos dos espías le dicen, juramos por nuestra vida que no te va a suceder a ti nada, que vamos a llegar y vamos a arrasar con la ciudad, pero a ti no te vamos a hacer nada. Y ella dice, que no me haga nada a mí ni a mi gente, a sus padres, a su familia, etc. Y les dicen los espías, sí,
Pero para esto queremos que pongas una señal para que al entrar nosotros respetemos tu casa. Y entonces se dice que esta Rahab les dijo, voy a poner esta cuerda, este trozo de escarlata de color. O sea, el escarlata es es de color rojo, y entonces va a poner colgado de su ventana un trozo bastante visual de hilo escarlata. Y esa va a ser la señal para que el pueblo de Israel, al entrar a Jericó, respeten su casa. Y entonces, ya después de que sucede todo esto, por esta cuerda que estamos viendo, desciende a los dos espías ya afueras de la ciudad, y ellos regresan con este Josué, hijo de Nun. Le cuentan todo lo sucedido, y entonces esta Rahab va a ser la segunda mujer de las 5 que nos cita Mateo en su genealogía, y que en determinados momentos vamos a continuar viendo. Porque aquí, en breve tiempo, va a estar muy enlazado la historia de Rahab a la de Boz, y la de Boz va a estar muy relacionada con la historia de esta Ruth. Esta Ruth, como ves aquí en esta escena, ya llegará su momento de que hablemos de ella, pero en pocas palabras, Ruth es un ejemplo de compañía muy grande, porque ella va a seguir a su suegra después de haber enviudado esta Ruth, y con el paso del tiempo va a conocer a un hombre de nombre Boz, que la va a rescatar de la condición en que estaba viviendo y le va a dar dignidad. Una historia muy hermosa que también vamos a ver más adelante. Pero entonces, esta Ruth es la tercera mujer que nos habla aquí San Mateo en su Evangelio, como las 5 mujeres más importantes y que le merecieron que quedaran registradas dentro de su genealogía. La cuarta mujer, para que tú sepas, es Betsabé. Betsabé, aquella mujer que fue esposa de un lugarteniente del rey David, que el rey David se prendó de la belleza de esta Betsabé y la toma, aún sin importarle que era una mujer casada. Después, cuando se entera de que es esposa de su lugarteniente, organiza todo para que en una acción de guerra quede viuda Betsabé, y entonces la hace su legítima esposa, una de tantas cientos de esposas que tuvo el rey David. Por cierto que el hijo, porque quedó embarazada esta Betsabé, y por justicia divina, el profeta Natán le hace ver al rey David que va a pagar caro por todo lo que hizo. Y entonces el hijo, producto de esa relación de adulterio, va a morir. Pero esta Betsabé, con el paso del tiempo, va a cobrar mucha relevancia, y tanta va a ser su relevancia que ella va a hacer que uno de los hijos que tuvo con el rey David, Salomón, quede como futuro rey de Israel. Entonces, Betsabé va a ser la cuarta mujer que nos habla Mateo en su Evangelio. Y la quinta mujer de la que habla este Mateo es la más hermosa mujer que tú puedas imaginar, que tú puedas citar. En el capítulo 1
En el versículo 16 nos va a decir Mateo, y Jacob engendró a José, el esposo de María. Esa es la quinta que Mateo nos va a presentar en la genealogía de Jesús. Entonces, era obligado que te hablara de estas 5 grandes mujeres y sus historias bellísimas, que de todas ellas vamos a ir conociendo poco a poco. Pero en este momento, pues ya es Rahab la que nos acaparó la atención. Bueno, pues entonces estos espías regresan con le dicen que efectivamente la tierra que mana leche y miel es cierto y que vale la pena el que hagan todo por conquistarla. Entonces, después de este pacto con Rahab, vamos a ver que es cuando van a vivir la plenitud tal de parte de Dios Padre, porque les dice Yahvé, le dice a Josué, pasando las aguas del Jordán, tuvieron que vencer a, a las personas, a los tropas que habitaban en toda esta zona. Aquí en esta lámina te puedes ir dando una idea. Estamos hablando que Jericó, mira, déjame ubicarme, aquí está Jericó. Y si tú te fijas, aquí está el río Jordán. Aquí, del lado derecho, te digo que aquí por Moab, donde está aquí Moab, es donde murió Moisés. Por aquí también es donde va a haber los primeros asentamientos. Perdóname, aquí vimos llanuras de Moab, perdóname. Pero aquí en Moab es donde quedó el cuerpo de Moisés. El cuerpo que dice la tradición que nadie identifica en dónde quedó sepultado. Y lo que es cierto es que Moisés, pues fue tan grande que por algo Dios le permitió que en el momento de la transfiguración, junto con Elías, compartieran la colina con Jesús de Nazaret. O sea, Moisés es siervo de Yahvé Dios, no solamente cualquier persona. Bueno, pues entonces, por aquí, por Jericó, después de haber pasado el río Jordán y de haber vencido a tropas que había aquí de este lado, Yahvé Dios les da la orden, la instrucción, que se va a repetir en varios momentos, de que por medio de piedras, que pasen 12 grandes piedras, que van a ser un símbolo de las tribus, de los 12 tribus de Israel, y que van a quedar como constancia de que van venciendo a los moradores de toda esta zona de Canaán, toda esta zona que vemos aquí del lado izquierdo de Judea, del Jordán, perdóname, del Jordán. Todo esto poco a poco lo van a ir conquistando. Y entonces en todas esas historias de vencer a sus enemigos se va a repetir lo mismo. Van a dejar un montículo de piedras blancas que va a ser el símbolo de que Yahvé Dios, con la protección que les brinda, va avanzando en que ellos se vayan apoderando de todas estas tierras. Y a medida que va pasando el tiempo, se van a ir dando cuenta los moradores de esa zona de Canaán, por todo lo que se dice de ellos, de cómo pasaron el Jordán, de cómo han ido venciendo a los diferentes pueblos y cómo Dios los protege y los acompaña en toda la conquista guerrera, no hay quien los pueda vencer. Nos marca la historia de Josué una excepción en que también por soberbia ellos pensaron que eran invencibles
y sin esperar el mandato de Yahvé, confrontan a unos enemigos y esos enemigos les vencen. Pero bastó esto para que ellos reflexionaran y recapacitaran de que tenían que obedecer siempre las instrucciones de Yahvé Dios. Pues en el caso de Jericó, que ya hablamos de esta Rahab, les da una instrucción Yahvé Dios muy especial, porque les dice que para entrar a Jericó van a tener que esperar 7 días, que en cada uno de esos días previos al séptimo día van a tener que recorrer, darle la vuelta a la ciudad de Jericó. Ya vimos que estaba amurallada. Y entonces, con cuernos de carnero y sin hablar, únicamente con el sonido de los cuernos, daban la vuelta a Jericó y al día siguiente la volvían a dar y al siguiente la volvían a dar. Llega el día séptimo y entonces le dice, le dice Yahvé Dios a Josué, hijo de Nun, dice, ahora es el gran día, hoy van a darle 7 vueltas y después de esas 7 vueltas, Jericó será de ustedes. Y así sucede, le dan las 7 vueltas a la ciudad de Jericó y después de esa séptima vuelta suenan los cuernos de carnero, de que es la lucha, y se dice que la muralla se desbarató, que la muralla se vino abajo. Es una forma simbólica de decir que el Espíritu Santo está con ellos y todo va relacionado al número 7, al número de la plenitud. Las vueltas, el día, la hora incluso en que lo hicieron, todo el número 7, el número 7. Entonces, llegaron ya a Jericó, respetaron el acuerdo que tenían con Rahab, y se dice que Rahab, aún habiendo sido una mujer, eh, una prostituta, eso le cambió totalmente la existencia y continuó con todo el pueblo de Yahvé hasta el destino final y se convirtió al judaísmo y pues dejó toda su vida anterior. Entonces ahí también que nos sirva, repito, de que Dios se vale de renglones torcidos para escribir derecho. Y como esto tenemos muchas evidencias en la historia que para Dios no hay nada imposible y que se vale de cualquier recurso. Entonces, después de esto conquista, no te quiero repetir mucho porque la conquista de Jericó después de esto va a venir a muchas conquistas más. Y la prueba de esto, de esta conquista, viene por muchos momentos importantes. Ese episodio en que te digo que por, que por soberbia cayeron, no se te va a olvidar porque es una población con un nombre muy interesante. A-Y. Ay, así. Esa ciudad, esa población fue en donde se sintieron fuertes y quisieron atacarlos y resultaron vencidos. Fue un desastre para los judíos. Y lo interesante de esto que no se te olvida es que esa ciudad de Ai viene el nombre de mucho tiempo atrás de tradiciones mesopotámicas y babilónicas de aquella época, y la palabra Ai quiere decir desgracia. Por esa razón, vas a ver que ya en el Nuevo Testamento, con Jesús, vamos a encontrar en muchos momentos esa expresión de ay, estas personas, ay, esto otro, viene de esta ciudad, ese nombre de ay, para que lo ubiques. Bueno,
Pues en todos los lugares que iban conquistando, Yahvé Dios les decía, tienen que, tienen que hacer que esa población caiga en el anatema. La palabra anatema quiere decir el renegar de todo tus creencias, ya en el punto de vista actual. Por ejemplo, Dios nos libre de que tú reniegues de tu fe, que ya no quieras vivir en tus creencias. Entonces caes en anatema. Y ese anatema puede llegar a ocasionarte en algunos momentos hasta una excomunión. Eso ya aterrizándolo en los tiempos modernos. Pero aquí, en todas las ciudades que iban tomando, que iban venciendo, la instrucción de parte de Yahvé era que toda la población debía de ser considerada anatema. Por lo tanto, anatema, algo contrario a la voluntad y a la creencia en Yahvé Dios, en Dios Padre. Entonces, tenían que morir todos. Generalmente, a las batallas iban únicamente los hombres en edad guerrera y las mujeres y los niños se quedaban en la ciudad. Entonces, la instrucción era precisa. Después de vencer a los enemigos, tenían que matarlos a todos. No debía de quedar uno solo vivo. Después de ahí, iban a la ciudad y también ahí mataban a todas las mujeres, a los niños, y únicamente consideraban botín de guerra los metales preciosos que hubiera ahí y también los ganados. Entonces, esta historia se va a repetir en cada población. Un detalle muy interesante de esto del anatema, te lo quiero resaltar porque hubo un israelita de nombre Cam, C-A-M, Cam, que él cometió la osadía de esos botines de anatema, de dejarse él parte de ese botín. ¿Por qué? Pues porque había cosas muy bonitas, había metales, había monedas, las enterró las monedas en donde él vivía, etcétera. Yahvé Dios le dice, le manda el mensaje a Josué, hijo de Nun, que alguien había violado la disposición del anatema. Entonces comienzan a buscar, y a fin de cuentas, pues dan con este Can. Y él confiesa que efectivamente él se dejó parte del botín que se había conquistado de la ciudad de Ai, precisamente. Y entonces tuvo que morir lapidado este muchacho, porque era la prueba de que no podía desobedecer las disposiciones de Dios y que Josué y toda la población no iban a vivir las consecuencias de la desgracia porque él había pecado, porque él había desobedecido. Sí, perdóname, te dije el nombre, no es correcto, no es Cam, es Acán, A-C-A-N. Él fue el que se dejó parte de la plata, un poco de telas y un lingote de oro. Entonces esto le costó a él el morir lapidado y dejaron como una muestra de esta desobediencia también piedras apiladas de color blanco en las cuales quedó puesto el motivo por el cual habían servido para lapidar a Acán. Y se dice que todavía esas piedras las puedes tú reconocer ahora si vas por esas zonas. Bueno,
Pues repito, esta historia de Josué en lo que se refiere a la conquista, para que te des una idea, solamente del lado izquierdo del río Jordán, la cantidad de reyes que tuvo que vencer este Josué para apoderarse de sus tierras que Yahvé había ofrecido a su pueblo, fueron 31 reyes distintos. Eso nada más te hablo del lado izquierdo. No te doy los nombres porque no tiene caso, pero son 31. Tú lo puedes ver esto en el capítulo 12 del libro de Josué, en donde dice recapitulación. Pero así como conquistó del lado oeste del Jordán, también fue del lado este, del lado derecho. Entonces, esta historia que hoy hemos estado hablando nos ubica en lo que fue la primera etapa de la misión de Josué, hijo de Nun. El ir conquistando, el ir venciendo a todas las tierras y reyes de origen filisteo de este lado y de otros orígenes más, repito, en su mayoría descendientes de tribus de Ismael que están siendo desalojados por disposición divina, y estas tierras, que aquí los vemos donde está el cursor, Canaán y toda esta zona, y de la Transjordania a mano derecha, van a ser conquistadas, van a ser desalojadas por las fuerzas de Josué y de todo su ejército triunfante que bajo el poder y el brazo de Dios les va conquistando toda esta zona. Bueno, pues ya la próxima clase podremos entrar a cómo se va a ir dando la repartición de esta tierra entre las tribus de Israel, entre las 12 tribus. Hoy le agradecemos mucho a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que como siempre nos acompañan. Y yo te agradezco a ti de nueva cuenta el que me tuviste la paciencia la semana pasada por lo que sucedió y esta noche de escucharme. Te invito a que des constancia de tu presencia y, si Dios permite, la próxima semana, el próximo lunes, continuemos con esta gran experiencia de la historia de la salvación. Por de pronto, en esta escena, vemos una remembranza de lo que fue el paso por las aguas del Jordán. Ahí están los sacerdotes cargando el arca de la alianza, que fueron por delante. Después estaba Josué, hijo de Nun, y después todo el resto del pueblo. Pero, pues, esto, repito, es la primera parte de las 3 etapas de la tarea que va a tener Josué en la historia de la salvación. Pues vamos a poner la canción de cierre y deseo que tengas bonita noche. En mi oscuridad te esperaré, sé que no tardarás. Solo tu palabra puede convertir mi llanto en felicidad. La confianza en ti me mantiene en pie, es fuerza en mi andar.
que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad, que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad, que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad. Un moment, muchachitos. Un moment. Recibe mi silencio, transfórmalo en adoración. Recibe hoy mis miedos, dame fe. Recibe mis anhelos, moldéalos con tu bondad. Recibe todo lo que te quiero dar. Recibe hoy mi llanto, transfórmalo en oración. Recibe Mamá, mi espera. Señor. Que los ángeles desciendan de lo alto, que cantemos tu grandeza y majestad, que se rompan las cadenas del pasado y a tu lado sea libre de verdad, que mi vida se transforme en alabanza y resuene por toda la eternidad, que me rinda a tus pies en reverencia, proclamando por siempre tu santidad.